Bueno, ahora estamos con Carlos Fernández Fontenoy. Él es politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruiz de Montoya. Y vamos a conversar con él sobre la situación actual, ¿no es cierto?, sobre todo lo que está ocurriendo. Buenos días, Carlos, muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Ernesto? A ver, la pregunta primero casi obligada es, ¿cuál es tu interpretación? ¿Por qué crees que ha caído de esa manera fulminante el presidente Vizcarra, que al comienzo generó una expectativa que se manifestó en las encuestas? O sea, ¿qué está pasando primero con el gobierno, con el presidente de la República, que tan rápidamente la población le ha quitado en gran parte su apoyo? Mira, creo que no es una coincidencia que la percepción que tiene la población de un Vizcarra cercano a Fuerza Popular, un Vizcarra que ha coordinado con Villanueva y Fuerza Popular la vacancia de Kuczynski, ¿no? Esta relación que es percibida, yo creo que en las grandes mayorías del país, y por otro lado, la bajada en popularidad del Congreso, de Fuerza Popular, de Keiko, hasta de Kenji en las encuestas. El Congreso ha bajado de una manera también brutal, Keiko también ha bajado de una manera espectacular. Entonces, como que la suerte de Vizcarra empieza a parecer amarrada un poco, aparentemente, a Fuerza Popular. Si Fuerza Popular baja, Vizcarra también baja, ¿no? Ahora, ahí habría que hacer un matiz, ¿no? El matiz es que estamos ante un escenario diferente. Antes de la vacancia de Kuczynski, Keiko Fujimori y Fuerza Popular, pero especialmente Keiko Fujimori, tenía mucho más aprobación que Kuczynski al final del periodo de Kuczynski, ¿no? Incluso Kenji tenía más que Kuczynski y que su primer ministro, ¿no? Ahora ha cambiado eso. Ahora resulta que pese a todo, Vizcarra y Villanueva tienen más aprobación que Keiko y que el Congreso de la República, y que Galarreta, por ejemplo, el presidente del Congreso de la República, que representa el poder, digamos, de Keiko en el poder legislativo. Entonces ha cambiado el escenario. Ahora resulta que Vizcarra y Villanueva tienen más aprobación que Keiko y que Galarreta. Ahora la pregunta es, esta nueva correlación de fuerzas, por lo menos a nivel de percepción ciudadana, ¿cómo la va a manejar o cómo la está manejando el presidente Vizcarra y su primer ministro? Uh-huh. Pero finalmente, a ver, finalmente en el sentido de, sobre lo que has dicho, es lo que se percibe también es, por un lado, un presidente que no hace grandes cosas, ¿no es cierto? No es que tú digas, Vizcarra se ha propuesto, como todo el mundo decía, él tiene que agarrar y decir 2, 3 cosas e encaminarse. No hay, no sé si coincides conmigo, que no hay algo importante que se le puede asociar. Y después tampoco no ha tenido grandes enfrentamientos con el Congreso. Entonces hay como una especie de calma como para poder hacer cosas. ¿Lo está desperdiciando o es una calma ficticia? ¿Está esperándole la lideresa y sus seguidores lanzarse al cuello? No llego a entender, a ver, qué puede estar ocurriendo para no aprovechar una situación que, como tú has dicho, es diferente a la anterior, donde la confrontación era impresionante, donde se estaba en un momento que se podía cerrar el Congreso, o lo que ocurrió, la vacancia, pero bueno, ocurrió por otras razones, pero siempre fue una amenaza que estaba, ¿no? Sí, el problema es complejo, y va desde, digamos, una dependencia a Fuerza Popular. Él llega con el apoyo de Fuerza Popular. No nos olvidemos que César Villanueva también está ligado a la bancada de César Acuña. Entonces, caramba, sus compañeros de viaje, por decirlo de alguna manera, Fuerza Popular y Acuña, digamos, Keiko y Acuña no son pues dos personajes que la población tenga muy buena opinión sobre ellos. Entonces, partiendo de ahí,
ya la cosa, digamos, ya la realidad le fija límites en su accionar político. En segundo lugar, la misma personalidad también de Vizcarra y de Villanueva son personalidades, digamos, poco fuertes, ¿no? O sea, no tienen un liderazgo que la situación lo amerita. Estamos en un momento de crisis nacional por el tema de la corrupción, que es visualizado por la mayoría de la población como el principal problema nacional. Está el tema de Odebrecht, está el tema del narcotráfico, de los narcocandidatos, de la corrupción en la OMPE, digamos, el tema de la penetración del dinero sucio proveniente del narcotráfico, de las mafias en las campañas electorales que ya estamos viendo y que se anunció y que el Congreso llegó a hacer hasta un código electoral hecho por una misma fujimorista y bloquearon todo. Es decir, el gobierno, en el caso legislativo, más que en el gobierno, en el caso legislativo no han tomado las medidas pertinentes para la penetración del narcotráfico en las campañas electorales cuando toda la población lo requería. Y frente a ese tema vimos que Vizcarra pues no dice nada, Villanueva no dice nada. Inicialmente sí dijeron, pero después, como tú sabes, se han olvidado esos temas calientes, digamos, donde pueden chocar de cierta manera con Fuerza Popular, y las fuerzas oscuras vinculadas a ellos no son tocados. Sus 5 ejes que planteó Vizcarra inicialmente tampoco han vuelto a ser mencionados, ¿no? Ahora, me parece que has tocado un tema clave, que es esta relación entre lo que puede ser narcotráfico o ese tipo de delito, actividades ilegales, con política, ¿no? Tú lo has planteado en términos de las elecciones que se vienen, pero ojo, lo que pasa es por qué habrían ellos que adoptar medidas si todos los días se descubren en el Congreso estas vinculaciones entre congresistas y narcotraficantes. O sea, realmente está enquistado el narcotráfico en el poder, ¿no? O sea, ya en el poder que está a nivel del Congreso, de partidos políticos, y que se va a expresar también en las nuevas elecciones. Sí, yo creo que estamos hablando probablemente ya de un narcoestado, ¿no? Yo creo que ya, la presencia mayoritaria de Fuerza Popular en el Congreso, ya genera un aroma fétido y muy cercano al olor de la cocaína, ¿no? No nos olvidemos que Cecilia Chacón, que va en el primer lugar en la lista congresista, tenía un juicio por lavado de activos. Que el presidente de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, está enjuiciado también por lavado de activos en Perú y en Estados Unidos. No nos olvidemos que el secretario de Ética de Fuerza Popular, congresista Vergara, me parece, era socio de 2 narcotraficantes colombianos. Y que Keiko está vinculada al caso de Joaquín Ramírez de lavado de activos. Entonces, en la yo creo que ya, la presencia mayoritaria de Fuerza Popular en el Congreso, ya genera un aroma fétido y muy cercano al olor de la cocaína, ¿no? No nos olvidemos que Cecilia Chacón, que va en el primer lugar en la lista congresista, tenía un juicio por lavado de activos. Que el presidente de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, está enjuiciado también por lavado de activos en Perú y en Estados Unidos. No nos olvidemos que el secretario de Ética de Fuerza Popular, congresista Vergara, me parece, era socio de 2 narcotraficantes colombianos. Y que Keiko está vinculada al caso de Joaquín Ramírez de lavado de activos. Entonces, en la cúpula de Fuerza Popular, encontramos relaciones muy cercanas al tema del lavado de activos, al tema del narcotráfico, al tema de mafias. Entonces, su actitud de bloquear la ley de financiación de partidos políticos, de considerar un delito, la financiación ilegal de los partidos políticos, muestran que no hay una actitud, franca de lucha
contra el narcotráfico y la corrupción que ello genera. Y frente a ello, el gobierno, Vizcarra, Villanueva, no están diciendo prácticamente nada. Claro. Oye, es fuerte lo que dices, es un narcoestado, digamos. Son pocos los países donde llegas a ser tan categórico decir estamos en un narcoestado, ¿no? Yo creo que estamos en los inicios o en el regreso de un narcoestado, porque probablemente en el gobierno de Fujimori estuvimos en un narcoestado. Si el principal asesor de Fujimori, Montesinos, era uno de los jefes, digamos, del narcotráfico en el Perú, obviamente estamos en un narcoestado. Ahora, la figura se repite, ¿no? Fujimori con su principal asesor Montesinos vinculado al narcotráfico, Montesinos abogado de narcotraficantes. De nuevo, Keiko, su principal asesor o brazo derecho, secretario general de su partido, Joaquín Ramírez, vinculado también a temas de lavado de activos. Kenji Fujimori le encuentran 100 kilos de cocaína en su empresa. Entonces, como que la familia Fujimori estaría muy ligada, digamos, al tema del narcotráfico, y estamos hablando de una familia que está en el poder y que tiene el poder, o gran parte del poder hoy día en el Perú. Entonces, y eso ligado a que en la campaña actual ya se está hablando de la penetración del narcotráfico por lo menos en 18 regiones. Lo que digo pues no es descabellado, ni soy el único que lo dice. Hace tiempo que estamos en este tema por una razón muy simple. El Perú es probablemente el primer productor de cocaína del mundo. Entonces es obvio que aquí se mueve mucho dinero, y en el BRAE se mueve mucho dinero porque es la mejor coca que existe, y nadie hace nada en el BRAE, por ejemplo. Así como no se da una ley para financiar los partidos políticos y bloquear la financiación ilegal de los partidos en las campañas, tampoco se hace nada importante en el BRAE. ¿Por qué? Hasta se descubrió que habían 180 cooperativas en el BRAE, cuando supuestamente está pues cantidad de policías, de militares, nadie se percató. Ahora, a ver, cambiando un poco de tema, pero siempre vinculado a esta relación entre delito y política, que es obvio que le hace muchísimo daño al país y que estamos en una situación así. Vemos que la mayoría de los sectores políticos están vinculados a la corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas, ¿no es cierto? ¿De qué manera también eso ayuda a que haya una especie de alianza frente a la impunidad? Porque cae uno, puede caer el otro. Es decir, no hay ninguno que pueda decir, de los más importantes, que pueda decir yo acá estoy puro, ¿no es cierto? Sino todos están siendo investigados y todos están siendo mencionados por delatores eficaces. ¿Cómo ves el tema de Odebrecht, política, economía? Sí. Mira, yo creo que hay que ser muy duros frente a la financiación de las campañas electorales con dinero ilegal, con dinero que viene del narcotráfico, de origen ilícito, digamos, ¿no? Pero por otro lado, y aquí uno no puede ser cínico, yo creo que hay mucho cinismo, todas las campañas políticas son financiadas por empresas, por aportes provenientes de empresas. Eso es así y no se declara. Y eso es un sistema ya que viene funcionando hace muchísimo tiempo en el Perú. Eso es lo normal. Entonces, rasgarse las vestiduras, oye, que tú no declaraste, eso es así. Ahora, si queremos cambiar, tenemos que hacer una reforma del sistema electoral. Una reforma que Patricia Donaire, me parece, quiso hacer en el Congreso y que fue bloqueada. Entonces, han bloqueado la reforma. Entonces, yo creo que todos los partidos reciben dinero de las empresas. Y no es un delito recibir aportes de las empresas por campañas electorales. Lo que es un delito es que ese origen sea ilegal, sea sucio y que obviamente no se declare, ¿no? Entonces, yo creo que habría que sincerar ahí las cosas e ir hacia una reforma electoral que este gobierno no quiere hacer. El Congreso ha bloqueado la reforma electoral para evitar la penetración del dinero ilegal, ya sea de empresas, del narcotráfico, etcétera, en las campañas que estamos viendo hoy día en curso. Ahora, pero sobre ese punto, a ver, que se ha discutido bastante y que creo que va orientado más bien a prohibir los aportes de las empresas. Claro, el tema, que en la realidad es así, las empresas, bueno, se ha visto lo que ha pasado con la CONFIEP y la candidatura de Keiko, ¿no? Cómo se hizo la famosa bolsa. Pero claro, también está el hecho que si tú aportas una cantidad de plata determinada y ese partido gana, ese aporte
digamos, va a pasar factura, ¿no es cierto?, a nivel de licitaciones, a nivel de proyectos. Entonces, de alguna manera es sincerar la corrupción, porque ninguna empresa pone la plata, digamos, por una cuestión ideológica de amor a la camiseta, sino está diciendo, digamos, yo te apoyo ahora, cuando tú ganes las elecciones me tienes que apoyar a mí en términos de licitaciones, de obras, ¿no? ¿Cómo evitar eso también? Mira, lo que tú dices es así, ¿no? Ahora, ¿cómo evitarlo? Yo creo que para eso está la ley de financiación de partidos. Yo creo que el Estado tiene que financiar la campaña de los partidos, por lo menos en un 80%, que es lo que se gasta en televisión y radio, sobre todo en televisión. Yo creo que el Estado tiene toda la posibilidad para dar, digamos, los espacios gratuitos a los partidos políticos más importantes que están en campaña. Yo no veo otra solución, y esto no es una novedad, tú sabes que en otros países es así, ¿no? Entonces así tú puedes controlar. Obviamente tienes que permitir un cierto margen de financiación a nivel empresarial, pero tú ya controlando el 80% puedes controlar y vigilar mejor la financiación de los partidos. Yo no veo otra solución a la vista. A ver, pasando a otro tema, ¿no? ¿Has visto los cuestionamientos que hay al jefe de la OMPE, al punto que el Consejo Nacional de la Magistratura ya inició una investigación formal que puede terminar en la destitución? Consejo Nacional de la Magistratura, que no da mucha confianza, pero en fin. Y a la vez estamos ya con el proceso electoral iniciado, las elecciones son en octubre. ¿Qué alternativas manejas? ¿Qué hacemos? O sea, frente a esta cuestión que es tan difícil de... Mira, por lo que se ha descubierto del jefe de la OMPE, yo creo que hay un consenso de que el señor tiene que renunciar o lo tiene que sacar cuanto antes. Como tú dices, ya estamos en pleno proceso y esto se ha debido hacer ya hace un par de semanas probablemente. El señor también, el jefe de la OMPE, por dignidad debió renunciar y no esperar a que lo saquen, pero parece que hay gente que se entornilla pues al cargo. Además se está jugando mucho, obviamente, ahí atrás, ¿no? Hay muchos intereses atrás de él y que lo sostienen de cierta manera, pero yo creo que es una necesidad sacar a este señor porque, digamos, las elecciones van a empezar a ser cuestionadas, ¿no? Y eso va a debilitar aún más nuestro proceso democrático. O sea, tú eres porque se saque, pero continúen con las elecciones con el suplente y con el mismo equipo de la OMPE. Sí, pues. Ya. No, porque ya suspender las elecciones, claro, está un poco complicado, ¿no? Sí, las leyes ahí marcan los plazos, los libros, sí. Esto no sería una... Y hay gente, yo creo, capaz que conoce, digamos, el sistema electoral, y en las universidades hace años que se están dictando cursos sobre sistemas electorales, procesos electorales, hay gente ya con cierta experiencia. Yo creo que se podría encontrar un reemplazante. Sí. Ahora, en términos, a ver, de estas leyes que se están dando, por ejemplo, la famosa ley Mordaza, ¿no? Obviamente la gran mayoría de los medios de comunicación y casi todos los órganos vinculados a la Comisión Interamericana, la Relatoría de Libertad de Prensa, el Consejo de la Prensa, IPIS, todos están absolutamente en contra. Se han presentado 2 demandas constitucionales contra esa ley ante el Tribunal Constitucional que acaba de... Pero Hildebrand, por ejemplo, en sus 13 va por otro lado, ¿no es cierto? La AR dice, miren, no me vengan, no me acuerdo qué expresión utilizó, acá es de alguna manera una especie, entre comillas, la mamadera la cuestión. ¿Cómo ves tú el asunto de la... O sea, pongo el toque de Hildebrand para meterle un poco de cizaña al asunto, pero... Mira, es muy probable que, digamos, los gobiernos de turno utilicen este tipo de, digamos, de avisaje en los diversos medios para que sean bien tratados, ¿no? Y también es probable que a veces se realicen gastos excesivos. Desde esa perspectiva yo creo que sí debería haber un control mayor, no una prohibición, pero sí un mayor control a través de la reglamentación de una ley que ya existe. Esa era la opción correcta, me parece. Pero por otro lado, también es cierto
que ante la debilidad, ante la lentitud del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, de los partidos políticos en denunciar los actos de corrupción que estamos viendo por todos lados, empezando por Odebrecht, los que están investigando y denunciando más la corrupción en el país son los medios de comunicación, la radio, la televisión, y justamente los sectores que se ven, digamos, amenazados, que se ven denunciados, son los que quieren impedir que estos medios de comunicación continúen investigando y denunciándolos. Entonces me parece bastante claro que lo que quieren es acallarlos, ¿no? Amenazándolos, diciendo, mira, esta es la primera medida que estoy tomando, así que pórtate bien. RBC, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una intervención política desde el Poder Legislativo para tratar de frenar la investigación, las denuncias que se están haciendo de los medios de comunicación. Y ahora en términos de los escenarios que se manejan, ¿no? Porque cuando uno ve las encuestas y ve la desaprobación, pongamos, del Congreso de la República, cómo ha caído el presidente de la República, la desaprobación del presidente del Congreso, de todas las instituciones, uno dice, ¿hasta cuándo va a durar esto? La población lo va a permitir, cuando ya en un momento determinado, antes de la caída de Kuczynski o después, se comenzó a manejar esta hipótesis de que se vayan todos adelante de elecciones, que se vaya el Congreso. ¿Cómo ves? ¿Se ha superado estos escenarios? ¿Pueden volverse a generar? Mira, yo no quiero consolarme ni consolarnos diciendo que la crisis de los partidos y de esta democracia representativa del siglo XIX está en crisis. Todos sabemos que las ideologías también que le dieron cierta vitalidad a la democracia en el siglo XX también están en crisis, estas ideologías. Entonces estamos en un momento, digamos, de cambio, yo creo, hacia otras formas de democracia, al funcionamiento de los partidos y los actores políticos de otra manera, por los avances tecnológicos, por los cambios ideológicos, por una serie de razones, visiones del mundo. Hay una crisis también de las visiones del mundo, desde el cristianismo, el oriente que emerge, en fin, estamos en una etapa de cambios, yo creo, importantes a nivel mundial de un tiempo a esta parte, y eso repercute en la política, ¿no? En términos más concretos, yo creo que el Estado liberal, el Estado moderno, digamos, que coge el Estado monárquico y le mete adentro la democracia, está llegando a un cierto límite, necesita ser modificado, necesita ser modernizado, adecuado a un mundo diferente. El mundo del siglo XXI no es el mundo del siglo XIX, cuando surge este Estado moderno, fin del siglo XIX, cuando surge la democracia moderna. El mundo ha cambiado mucho, ha cambiado la economía, han cambiado los actores sociales, los actores políticos, las ideologías, las visiones del mundo. Es decir, ha habido muchos cambios intensos, y probablemente los estados no han evolucionado, no han cambiado a ese ritmo, y tampoco las ideologías y los partidos políticos. Entonces, yo creo que estamos en una crisis interesante, porque estamos iniciando probablemente una nueva era, una nueva civilización, probablemente más democrática que la anterior, yo creo, pero que necesita nuevas formas para administrar la política, para administrar los estados, para gestionar la vida pública. ¿Cuál es su interpretación? Que hemos escuchado varias y leído, pero en las encuestas, quienes están primeros ahora son Guzmán, Verónica, Acuña, son los que están. Esos ahora se pueden llamar los outsiders, porque no están en imagen pública. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Mira, lo que estamos viendo yo creo que es una buena señal, ¿no? La población está viendo, digamos, a Guzmán, a Julio Guzmán del Partido Morado, está viendo a Barnechea de Acción Popular, está viendo a Verónica Mendoza como candidatos independientes, y que de alguna manera no están ligados al caso Odebrecht, a los grandes casos de corrupción, ¿no? Y eso yo creo que es positivo. Es decir, esto ya nos va prefigurando probablemente el escenario del 2020.